Ya, mira, tenemos primero los datos que ocupé este archivo que dice 2013-2014. En este archivo lo que hice fue empezar a analizar los datos según lo que yo necesitaba, ¿ya? Entonces de este archivo que traía n cosas, saqué lo que yo solamente necesitaba, que era el ingreso y la salida, que lo primero que saqué fue la permanencia. Después lo pasé a fracción. Después necesitas cachar las horas de llegada y salida para sacar el tiempo entre llegada. Y después le saqué el día, porque estaba haciendo un análisis por día, pero eso es todo un cuento que te estoy explicando ahí. Ya, lo primero que hice fue con los datos empezar a hacer por el tipo de operación una limpieza de datos. Entonces yo pescaba acá según una cierta... Le aplicaba un filtro y empecé a analizar esto, ¿cómo se llama? El tipo de operación. Con eso empecé a hacer el cuento que está acá de análisis de datos, que por ejemplo acopio lo tiraba primero todos los datos y veía los datos que se veían más lejos, que se me alejaban de la gráfica, como los tomaba como ruidos blancos, entonces los eliminaba. Solamente los eliminé muy poquito, porque el profe así dijo, eliminar solamente los que estaban muy en extremo. Luego en el Input Analyzer de Arena sacaba el tipo de distribución que era, que es el punto de acá abajo, y según esto después tenía que pescar de nuevo los datos y meterlo al Minitab para que me diera la gráfica como el profe quería. Solo que el Minitab yo le tenía que decir qué tipo de distribución era. Por eso primero tenía que pasar por el Input Analyzer y después por el Minitab. Y copiaba lo que me entregaba el Input Analyzer respecto a los errores cuadráticos y todo el cuento. En este archivo de repente puede que no coincida que me tire la primera log normal y la segunda Weibull, por ejemplo, y yo le tiré acá el gráfico de Weibull y no el log normal. Y es porque hay algunas funciones que no están en el Minitab. Entonces yo dije ya, chuta, de ahí lo vemos. Pero el error era súper bajo, así que daba lo mismo al final. Bueno, a medida que fui analizando, ya, eso lo hice para todas las distribuciones, para todos los tipos de operaciones que iba. Después, analizando ya el modelo, empecé a ver que cada vez necesitaba más datos, porque tuve que sacar el tiempo entre llegadas. Después tuve que sacar en el gate de acceso, tuve que sacar otros datos, que son los tiempos que los saqué como dijiste tú. Calma. Me puse a fabricar el modelo de tira arena y quedó algo así. Tenemos una llegada de camiones, lo que yo digo. Aquí le pongo un atributo, una llegada de camiones, pues le pongo un atributo que son los camiones, que en realidad aquí solamente puse un entity picture, que es para que salgan figuras en forma de camiones. Aquí le puse un módulo, se llama hold, creo. Sí, un módulo hold, que es el que me va a indicar cuando se forma, la capacidad del sistema se supera. Este es el que me retiene, no deja seguir entrando camiones. Lo puse a prueba y funciona realmente. Le puse, creo, no recuerdo bien el número, 523 creo que era. Con una fórmula bastante compleja. A ver si la puedo ver. Bueno, le puse una fórmula bastante compleja. Y creo que era, le puse ya que sea todas las operaciones que fueran menor a 590. Que según yo es la capacidad que tenemos de estacionamiento. Ya lo probé, hice que el modelo le tiré mucho flujo, hice que el modelo se viera sobrepasado y sí funciona este. De lo contrario no se supera. Eso ya para los análisis de cuando queremos pronosticar más a futuro.
Entonces llega el camión y tiene que elegir el gate de acceso. Aquí, para que teníamos un problema de que cómo hacer que se fuera el camión a la que tuviera menor cola. Entonces lo que hice, los 4 gates tienen la misma posibilidad de ser elegido. Entonces eso me genera que siempre tiene una distribución uniforme de todos los gates. Eso lo pude saber mediante esto. Le puse unos módulos, un record, específicamente que me hagan un tipo de conteo. Entonces me cuentan la cantidad de camiones, que pasa por cada gate. Entonces yo veo que hay una distribución bastante pareja. Luego tenemos entra estos tipos y los separo por línea logística. Aquí los separé de manera porcentual. Cada uno va a tener un porcentaje asociado, que lo saqué el total de datos y dije ya, ¿cómo están las proporciones? Bueno, esto aquí es donde yo hago muchos cambios. Esto puede ir variando n veces porque depende de lo que yo quiera solicitarle al modelo. Es como yo le voy agregando, agregando y sacándole módulos. Por ejemplo, aquí le coloqué un counter porque quiero saber cuánto entra en stacking. Aparte, le coloqué esta combinación que viene dándole, le doy después un atributo al stacking, por ejemplo, y le coloco otro módulo record para que me vea el tiempo de intervalo, es decir, aquí estoy sacando el tiempo que se demora en stacking. Entonces sé cuántos pasan por stacking y cuántos se demoran en stacking, y así en todo lo otro. Eso para poder compararlo después con los datos que tenemos nosotros. Tenemos después el gate salida con su determinada cola. En este punto no sabía bien estos datos, le coloqué que tenemos una media de 1 minuto en salida con una desviación de 2.8 en minutos. Un registro de camiones de salida, que es un counter, para ver cuántos camiones hay adentro y todo el cuento. Ahora se me produce un problema. Si yo hago el setup del run, aquí yo tengo que el Pro me dijo que tomara un día para poder verificar el modelo, que tomara un día cualquiera, y no sé si en ese día pasaban 400 camiones, que yo le dijera al modelo que entren 400 camiones y me tiene que dar lo mismo que los datos mi modelo. Pero aquí, ¿en qué problema nos enfrentamos? Que yo lo separé por días, pero si coloco, no sé, el día 7 por ejemplo, puede que las proporciones por tipo de operación son súper distintas al día 9 y al día 10, no se comportan como el promedio. Entonces, por ahí yo creo que falla ese tipo de verificación que me decía el profe. Por otro lado, la verificación como lo que leí en el texto que me mandaste, yo lo tenía pensado así. Entonces yo qué dije, cuando le llevé la propuesta al profe de lo que había hecho, era esto. Primero saqué un número de camiones. Yo dije, pescando los meses de datos que teníamos y rellenando los días que me faltaban con, no sé, con enero del 2012, rellené los días que me faltaban en enero del 2014. Y yo sé que hay un beta que es un poquito más de lo que me iba a dar. Y llegué, por ejemplo, un número de camiones que eran 41.891. Y eso yo dije, es una simulación a 31 días. El modelo, hice correr 31 días el modelo y me da un número bastante similar. Me daba, por ejemplo, 45.000. Que es bastante similar. Después yo hice otro tipo de análisis en donde dije, ya, empezar a comparar lo real con lo simulado. Aquí, por ejemplo, tengo promedio de tiempos, la simulación 44.640 minutos, tiempo de permanencia por línea logística.
se ven bastante similares. 73 minutos en uno versus 72 lo que me dice la simulación. 35 me dice el real versus 36 la simulación. Solamente hay que ajustar por aquí, en este caso, el consolidado, que real son 310 minutos y el modelo me dio 260. Después lo hice por tipo operación. En los gates sí tenía una distribución uniforme, lo cual fue efectivo. Todos tienen una distribución uniforme en promedio. Luego dije comparación de la cantidad de camiones real. Ya, la cantidad de camiones por línea logística. Y aquí se me salían dos valores, que era el embarque hortofrutícola, que tenía una gran diferencia de 2.390 real versus 844. Y el SDD, que también me formaba una diferencia como de 3.000. Que eso hay que ir ajustándolo a poco. Después hice otra prueba si el módulo hold, ese que cerraba Museal en caso estuviera colapsado, funcionaba. Y lo cual me funciona perfectamente. Miniketty por una parte me decía que viera lo largo de las colas, pero no tenemos el tema de lo largo de las colas. Tampoco puedo hacer el tipo de verificación que me decía checadores. ¿Sí? Ahí estamos medio complicados. No sé cómo hacerlo. ¿Qué más? Otro problema que tengo que estudiar, que no sé cómo hacerlo. Cuando yo hago el run, me dice para poder hacerlo me da tiempo, que todas las unidades tienen que ir en tiempo. Si el profe me dice que entren 400 vehículos, no sé cómo hacerlo, porque siempre me piden base a tiempo. Día, hora, segundo, no sé cómo hacerlo que entre un número determinado de productos o de camiones. Así que eso también tengo que solucionarlo. Y eso básicamente. Lo que respecta a los datos, que me faltó decirte, tengo por un lado saqué el número de camiones, que lo saqué del archivo sin, lo hice en un archivo distinto porque el número de camiones lo saqué sin estos ruidos blancos que yo eliminé en el otro. Pero es una cifra bastante insignificante. Y tengo todo súper desordenado, ese es un problema. Ahí tengo anotado cuánto es el porcentaje por cada uno, porcentaje por línea logística, todo un cuanto. Y eso, estoy pegado en cómo verificar bien el modelo. Eso.